Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre mis ovejas, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 22 al 44. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos tu santísimo nombre, porque nos has hecho tuyos desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias por nuestro amado Jesús, nuestro buen pastor. Te rogamos que el estudio de tu palabra glorifique tu nombre y edifique nuestras almas. Gracias, en el santo nombre de nuestro bendito Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo acaba de hablar con los líderes religiosos de Israel y les dijo que Él es el buen pastor, quien da su vida por las ovejas. Y ahora retoma el tema y habla acerca de que los que están ahí escuchándole no van a creer en Él porque no son sus ovejas. Y da 5 características de las ovejas de Él, las ovejas verdaderas, cristianas, que aman a Jesús. Así que vamos a leer el tema y haré algunos comentarios. En estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, o ahora llamada como la fiesta de la Hanukkah, que se refiere a que Judas Macabeo, una vez habiendo retomado Jerusalén y el templo en el año 164 antes de nuestro Señor Jesucristo, de las manos de Antíoco Epífanes IV, él restituyó el servicio, el culto al Señor Dios en el templo de Jerusalén. Y esta fiesta se sigue celebrando anualmente en cada invierno, en cada diciembre. Y nuestro Señor Jesucristo en su época también fue y participó de esta fiesta y aprovechó la ocasión para compartir el Evangelio. Él ya sabía que en la siguiente Pascua, en el mes de marzo, abril, Él moriría en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Y extendió lo más que pudo la invitación a todos aquellos que estaban en la fiesta para que viniesen a ser de su rebaño. Sigo leyendo. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. El Señor Jesucristo les había dicho en más de una ocasión que Él era el Cristo, el Mesías. Sin embargo, los líderes religiosos que conocían la Escritura y se entiende que eran los maestros de la ley para el pueblo judío, tenían que conocerla exhaustivamente, rechazaban a Jesús como el pretendiente de ser el Mesías, puesto que esperaban un Mesías guerrero, un Mesías militar, y no en el aspecto espiritual. Rechazaban a Jesús porque no se alineaba a la perspectiva que ellos tenían de el Mesías que Dios mandaría. Sin embargo, Jesús nos va a decir en este texto, en esta ocasión, que los milagros que Él hacía eran para confirmar que Él era el Cristo. Y además, Él ya les había dicho a estos hombres también que Dios el Padre daba testimonio de quién era Jesús. Sin embargo, rechazaban a Jesús, no creían en Él. Y vamos a ver que no creían en Él
porque no eran de su rebaño. Sigo leyendo. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Los milagros, o señales, o maravillas, o prodigios, como quiera uno decir, llamar a las obras del Señor Jesucristo, no eran suficientes para estos hombres de creer en Jesucristo. Lamentablemente, en todas las épocas ha habido gente que, aún teniendo la verdad en sus manos, la desdeña. Y el Señor Jesucristo, vez tras vez, les declara al mundo que Él es la verdad y el camino para llegar a Dios. Sin embargo, muchos rechazan a Jesús. Sin embargo, hay que seguir proclamando el Evangelio para que las ovejas de Jesús escuchen su voz y vengan a Él. Sigo leyendo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ese es el punto. Hay gente que nunca creerá en Jesús porque no son de sus ovejas. Dios, en un momento dado, en la eternidad, escogió a un número de personas para que éstas fuesen sus hijos, sus ovejas, y llegado el momento, escuchasen la voz del buen pastor. Pero hay otras personas, otras ovejas, que no serán nunca de Jesús. ¿Por qué Dios así lo quiso? No lo sabemos. Dios no es injusto de ninguna manera. Él es justo. La persona o las personas que no creen en Jesús es porque ellos mismos han optado para vivir en su pecado. No han querido venir al médico de almas. Entonces, Dios, en su justicia, los castigará, puesto que no quisieron creer en el unigénito del Padre, Jesucristo. Y Dios ha querido mostrar su misericordia para un cierto número de personas, perdonándoles sus pecados. Pero esos pecados tienen que ser necesariamente pagados por alguien más. En este caso, Jesús paga con su vida, pagando el pecado que nosotros hemos cometido. Así que Dios es justo, pero en este caso también es misericordioso. Pero nunca Dios es injusto. Sigo leyendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a ver ahora 5 características que tienen todo cristiano verdadero. Primeramente, son ovejas de Jesús y han oído su voz. Número 2, conocen al buen pastor y lo siguen. Sigo leyendo. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Como tercera característica, el Señor Jesucristo les da vida eterna. La cuarta característica es que jamás perecerán sus ovejas. Y la quinta característica es que nadie las puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Entonces, el cristiano verdadero jamás se perderá. La salvación nunca se va a perder, porque estamos en las manos de Jesús y nadie puede arrebatar sus ovejas que están en sus benditas manos. Dios ha dado su Santo Espíritu que habita en nosotros para preservarnos, para llevarnos en la vida diaria hacia el cielo, hacia la presencia de Dios. No hay manera de que un cristiano deje de serlo. Si hay alguna persona
que era cristiana y ahora no lo es porque esa persona nunca fue un verdadero cristiano. Sigo leyendo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Así que el Padre nos tenía en sus manos y nadie es mayor que Dios, porque en todo caso, si ese fuese la situación, Dios no pudiese ser Dios. Si hay un ser que es por encima de Dios, entonces Dios dejaría de serlo. Por lo tanto, nosotros que estábamos en las manos del Padre, no podemos perdernos. El Padre nos entrega a Jesús y estando nosotros en sus manos, tampoco nos podemos perder porque Jesús es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Sigo leyendo. Yo y el Padre somos uno. Aquí Jesús lo dice. El Padre nos tenía en sus manos y nadie es mayor que el Padre. Por de lo contrario, el Padre dejaría de ser Dios. Y al entregarnos el Padre a Jesús, nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús, porque entonces Jesús dejaría de ser Dios. Y Jesús lo dice aquí. Yo y el Padre somos uno. Somos de la misma substancia. Somos dos personas, yo y el Padre, la segunda persona, pero son de la misma substancia, Dios mismo. Sigo leyendo. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque reconocían estas palabras de Jesús. Reconocían que Jesús estaba diciendo, el Padre, refiriéndose a Dios, y yo, el Hijo, somos uno mismo. Estaban reconociendo que Jesús estaba diciéndoles que Él era igualmente Dios. Y, como acabo de decir, las ovejas, estando en las manos del Padre, no pueden ser perdidas, porque no hay uno mayor que el Padre. Tampoco las ovejas, estando en las manos del Hijo, pueden ser perdidas porque no puede haber uno mayor que el Hijo. Sigo leyendo. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras, señales o milagros, muchas obras buenas que son del Padre. Esas obras buenas que son del Padre fueron entregadas al Hijo para que Él las ejecutara, Él las realizara. Y pregunta el Señor Jesús, ¿por cuál de ellas, de estas muchas buenas obras, muchos milagros, por cuál de estos milagros me apedráis? Y vamos a ver la respuesta de estos líderes religiosos. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Reconocen que Jesús ha hecho milagros, y estos milagros son buenos. En otro momento, ellos dicen que Jesús hace las obras, que Él hace obras buenas, por causa, efecto de que es un endemoniado. Por Belcebú, dicen ellos, por el poder del diablo. Entonces, en este momento reconocen que las obras son realmente hechas porque Dios mismo, el Padre, se las ha entregado. No objetan entonces que las obras de Jesús no sean hechas por causa y efecto de Dios. Lo dan por hecho, lo dan como bueno. El punto aquí para ellos es que Jesús se hace Dios mismo y eso les irrita. Leamos nuevamente el texto. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, aceptamos que es una obra buena, sino por blasfemia,
¿Cuál es la blasfemia? Tú, siendo hombre, te haces Dios. Y vamos a ver la contestación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? En el Salmo 68, el Señor Jesucristo dice que Dios dice de los jueces que Dios mismo puso, dioses sois, refiriéndose a que estos jueces hacían juicio de parte de Dios. Y por eso Dios se expresa así de estos jueces impíos, malvados, pero al final de cuentas eran representantes de Dios. Así que Jesús dice, yo dije, sois dioses, así lo dice la Biblia. ¿Y qué más dice el Señor Jesús? Si a esos jueces injustos, a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses, y aquí Juan nos hace el favor de escribir. Y la escritura no se puede violar. Sigo leyendo. A quien el Padre santificó, apartó y envió a esta misión especial, a quien el Padre ha bendecido desde la eternidad. Este Jesús, que no es injusto como esos jueces injustos, a esos jueces injustos Dios llamó dioses sois. Entonces, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Sigo leyendo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesús nuevamente vuelve al tema de los testigos y los que dan testimonio de Jesús. Habíamos leído ya anteriormente en el capítulo 5 de Juan que Jesús dijo que el Padre daba testimonio de Él, Juan el Bautista daba testimonio de Él, Moisés daba testimonio de Él, las Escrituras daban testimonio de Jesús y finalmente los milagros o las obras. Así que hay por lo menos 5 testigos que pueden señalar que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo se remite a sus milagros. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero, vamos a leer, si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras. Si no creen lo que yo digo, vean ustedes. ¿Quién levanta a un muerto nuevamente a la vida? ¿Quién en aquel entonces podía sanar a un leproso que se consideraba una enfermedad completamente incurable? ¿Quién puede hacer este tipo de milagros? Solamente Dios mismo. Para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dios le dio a Jesús este poder bendito de hacer milagros. Uno puede preguntarse, ¿por qué Jesús hizo milagros? Y la respuesta está aquí. Jesús hizo milagros para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en Él. No nada más los judíos, hablando de los líderes religiosos, sino cualquier gente de su tiempo se diese cuenta que el Padre estaba en Jesús y Jesús en el Padre. Como Él dijo anteriormente, que el Padre y Él son uno solo, que Jesús es Dios mismo igual que el Padre. Esto debe de hacernos temblar, porque aquellos hombres no lo entendieron, no lo aceptaron, no lo creyeron y murieron en sus pecados. Así les dijo Jesús, si ustedes no creen en que yo estoy en el Padre
moriréis en vuestros pecados. Y así ocurrió. Esto nos debe de hacer temblar a ti y a mí para creer en Jesús como el único Salvador y Señor, a quien se le debe tomar como el pago propicio que Dios ha dado de nuestros pecados y obedecer como el Señor y Dios absoluto en nuestras vidas. Entonces, la invitación es que aceptemos que los milagros que hizo Jesús era para confirmar su divinidad. Sigo leyendo. Por eso procuraban otra vez prenderle, procuraban matarle, porque Jesús estaba diciendo que el Padre estaba en él y él en el Padre. Pero se les escapó de entre las manos. Sigo leyendo. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Entonces Jesús se retiró de Jerusalén, y fue la última vez que Jesús estuvo en Jerusalén. Se acabó el tiempo del llamamiento al perdón. Ya no regresará a Jerusalén hasta la siguiente Pascua, en donde compartirá el Evangelio y morirá en la cruz del Calvario. Pero ya aquí Jesús se retira y vamos a ver un contraste entre la gente que lo va a ver en esta región donde Él se retira, el contraste con los líderes religiosos de Israel. Sigo leyendo. Y muchos vinieron a Él en esa región llamada Perea y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Fíjense, Juan no hizo ni un solo milagro y sin embargo, la palabra de Juan fue aceptada por esta gente y llegaron a creer en Jesús. Vuelvo a leerlo. Aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y leamos. Y muchos creyeron en él allí. Muchos creyeron en Jesús por la palabra de Juan, que no hizo nunca un solo milagro. Sin embargo, esta gente que creyó en Jesús eran de las ovejas de Dios. Desde la eternidad, Dios escogió a estas personas para que creyeran en Jesús. Ahora bien, ustedes dirán, ¿pero por qué entonces, si estos líderes religiosos no eran de las ovejas de Jesús y no creyeron en Jesús, por qué Dios les demandará en el juicio eterno su incredulidad? ¿Por qué Dios los castigará? ¿Por qué esta gente será llevada, conducida al lago de fuego y azufre? ¿Por qué? Si esta gente no había sido creada para Dios. El ser humano, cualquier persona, tiene una responsabilidad moral con Dios. Todos los que hemos nacido en este mundo tenemos que vivir conforme a la ley de Dios. Así lo dijo, lo acabamos de leer. Juan, el escritor, dijo, y la ley no puede ser quebrantada, la ley de Dios, cuando se refiere a que Jesús dijo, ¿sí? Ustedes, ¿sí?, sois como los jueces injustos a los que Dios llamó dioses sois. Entonces, todos somos responsables ante Dios. Y como nosotros sabemos que hemos pecado, hemos fallado, y por lo tanto, la palabra de Dios, la Biblia dice
por cuanto todos vosotros pecasteis, estás destituido de la gloria de Dios. El hecho de que hagamos un solo pecado será suficiente para ser destituido, quitado de la bendita presencia de Dios. Por lo tanto, todos somos pecadores y merecemos el lago de fuego y azufre. Pero Jesús muere en la cruz por nosotros. Entonces, todos somos responsables moralmente. Y por eso Dios hará un juicio. Y este juicio será un castigo eterno porque no aceptamos a Jesús como nuestro bendito Salvador. A ti te corresponde la respuesta. ¿Qué vas a hacer con el llamamiento que Jesús te está haciendo? Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Qué vas a hacer con la promesa que Jesús te da? Que dice que si tú vienes a Él, ríos de agua viva de tu ser interior brotará como un manantial que correrá para vida eterna. Jesús está prometiéndote el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, que habitará en tu persona para conducirte felizmente hacia el cielo, porque tú solo no puedes. ¿Qué vas a hacer, pues, con la invitación que te da Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, está la promesa del Espíritu, está la bendición que Dios te da, la oportunidad que Jesús te muestra. Tienes que responderle en fe, creyendo en Jesús como tu Salvador y, vuelvo a decir, como tu Señor, en obediencia plena. No basta creer en Jesús, es necesario vivir una vida cristiana que le dé gloria, honra y alabanza. Y es tu decisión. Dios te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias por nuestro amado Jesús. Gracias. Te bendecimos. Tómanos para ser tuyos por toda la eternidad. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos todos los martes en nuestra reunión de oración en Facebook Live. 6 de la tarde. Acompáñanos. También estamos en YouTube, Facebook, Telegram y WhatsApp. Escríbenos, queremos saber de ti. Alguna necesidad que tengas, háznoslas a conocer y con gusto oraremos por ti. Te recuerdo nuestros horarios, martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho, comparte, muy importante, por favor, a tus amistades, a tus amigos. Dales a conocer estos videos. Los bendecirás. Ve los videos anteriores. Muchas gracias. Dios te bendiga.